Bueno, vamos a la siguiente sección. ¿Servan? Sí. Venga. Pasamos a las preguntas. Venga, ¿Alguien a ver. del público tiene alguna pregunta para hacerles? A ver la timidez de hoy. Siempre vienen fríos, ¿eh? Bueno, Calentamos con alguna no de les YouTube. culpo, pero hace un poco de frío. Que la gente... Antonois Geek dice... Parece un comunicado de la ETA. ¿El qué? nuestra mesa. Y además de ahí que Hostias. solo falta el pasamontañas. Joder. Sin Lo comentarios. quisiéramos. A mí la pregunta más relevante, que no es de 0 a 1 millón, pero aprovecho para colarla, que nos dice Javi García. Dice, para Bernat, Jordi y César. Pregunta, ¿os hacéis la comida o coméis fuera / Hostia. comida preparada? Me gusta. Las preguntas más ¿Y personales. ¿Con ¿no? qué frecuencia? Nunca me habían preguntado esto ni nada parecido. César, ¿tú te haces la comida? No, la verdad que no. Yo suelo... ¿Cuándo es la última vez que te has hecho una comida? no Tenías contestaré pelo. a estas preguntas. No, yo normalmente lo que hago es... nosotros tenemos Nora contratado, que es la verdad que bastante buen servicio. Un saludo a la gente de Nora. Se ha picheado aquí. Que picharon, sí, sí. Y la verdad que va muy bien. O sea, al final es un servicio donde tú... ¿Y cenas eliges eso lo que quieres también? comer. ¿Qué? ¿Cenas eso también? No, la cena suelo salir fuera o pedir a casa. Cocinar no. ¿Meter una pizza en el horno precocinada es cocinar? Porque sí. cuenta. No, pero la verdad que no paso mucho por ahí. Vale, bueno, vamos al 0 a 1 millón, ¿no? ¿No contestáis vosotros? Bernat cocina... Yo me gusta cocinar. A mí me has cocinado el mismo plato 80 veces, que es tu plato estrella. ¿Qué es? Es ensalada de arroz. Ah, un mítico, esto sí, sí o sí. no. Yo Esto he es comido el un montón de segundo. veces también. Un montón de veces. Este es el segundo plato estrella. El primero es el risotto, que he El risotto cocinado también. en mitad del En el barco. En el Mediterráneo. barco. Sí, la verdad es que una cosa que hace Bernat que tiene mucho mérito, que yo soy incapaz de hacer, es cocinar en alta mar, dando vueltas así como loco. El tío tan tranquilo ahí, con el sofrito. Sí, sí, tiene mucho mérito. Lo que me eches. Bueno, voy a preguntas un poco más relevantes, ¿no? Venga. A ver, ¿qué preguntan aquí? Preguntan ¿cómo se reparten los salarios de los fundadores en la primera etapa? Que eso es un clásico. Y luego pregunta directamente, oye, ¿cuánto cobra Jordi? Igual no va a ser de que lo respondamos, ¿no? También pregunta Bernat, ¿eh? He leído Jordi. A ver, esa es una pregunta típica, ¿no? Yo lo que creo que en las primeras etapas, o sea, un fundador tiene que tener en mente que su negocio no está en el salario. O sea, el salario es absolutamente irrelevante, pero su supervivencia sí. Es decir, tanto como digo una cosa, la otra La también. supervivencia de la persona y de la empresa. Y de la empresa, claro, bueno, es que están relacionadas, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza un negocio, tiene que pensar que tiene que poder vivir consumiendo el mínimo de capital posible, pero garantizando una seguridad, una tranquilidad y poderse enfocar en la empresa, ¿no? Entonces, eso significa cosas diferentes por diferentes personas, ¿no? Y sobre todo por diferentes etapas de la vida. Es diferente una persona que tiene hijos, ¿no? Que tiene otro nivel de vida que una persona que tiene 20 años y vive en casa de sus padres, ¿no? Entonces, yo creo que este es el factor más importante para determinar el salario. Y donde se tiene que centrar es en el equity, ¿no? En maximizar el valor del equity, su participación, no diluirse. Hay gente que parece que levanta rondas para subirse el salario, ¿no? Yo creo que esto es una muy mala estrategia, no tiene ningún sentido racional. Entonces, dentro de los emprendedores, pues hay una conversación muy incómoda, que es tanto cuando se empieza, oye, ¿cuál es el reparto entre equity entre los emprendedores? Como cuál es el salario. Yo creo que el salario tiene que ver más con la función que uno desempeña, ¿no? El rol. El rol en la empresa, ¿no? Y hay que diferenciar muy bien, pues no es lo mismo ser el CEO y el último responsable ejecutivo del negocio que tener un rol de una responsabilidad más limitada, ¿no? O directamente ser un individual contributor dentro de la empresa, que puede tener todo mucho valor. El primer día, pues igual tiene el mismo valor, pero a medida que la empresa va creciendo y se va complicando la gestión, pues también tiene que reflejarlo el salario y probablemente el equity, ¿no? Porque el equity, además, aunque tiene mucho impacto el primer reparto que se hace en la primera etapa del negocio, el equity debe estar vivo también. También puede ir reflejando las distintas etapas de los negocios, ¿eh? Y eso es una cosa que la gente tampoco se plantea, ¿no? Pero igual si hay un socio que ya no participa en la acción, o sea, en el día a día, y la empresa todavía no es nada, pues esto tiene que reflejarse en el cap table. Y tiene que, otra vez, los founders tienen que tener la conversación dura de decir, oye,
esto no tiene sentido, vamos a volver a replantear el cap table. Luego, cuando la empresa es una realidad, factura, crece, tiene un valor real, ya no es un valor solo de PowerPoint, sino es un valor real. Entonces el equity es más difícil cambiarlo, más caro, pero el salario sí que es algo que puede tener más o menos impacto, ¿no? Aún así, los founders, realmente su upside es equity. O sea, no sé si matizaríais algo de lo que he Sí, dicho. yo matizaría una cosa que has dicho, ¿no? De la conversación incómoda, que yo creo que hay una autoexcusa a decir, no, es que todo igual para todo el mundo, como que es la mejor solución, que puede ser para algunos casos, pero no tiene por qué serla en todos. Yo creo que la realidad es que es una manera de evitar la conversación incómoda. Yo creo que hay que tener la conversación incómoda y quizá la conclusión es todos iguales, pero hay que tenerla y lo más importante es asegurarse que todos los fundadores estén cómodos y sientan que es justa la distribución, porque si no, conflicto al canto. Y la razón número 1 para morir una startup, perdón, la número 1 es quedarse sin caja. La número 2 es que los founders no se entiendan, ¿no? O generen tensiones. Entonces, hay que generar un escenario en el que todos los fundadores sientan que es justo. Conocemos casos a veces donde un 50-50 o un 25-25, 25-25 parece lo más justo, es fácil, todo igual, pero luego hay alguien que dice, coño, yo estoy tirando el carro aquí, yo he puesto el dinero de la herencia de mi abuela, yo trabajo 90 horas a la semana y los otros están todavía manteniendo su otro trabajo, no es justo que todos tengamos lo mismo. Yo estoy arriesgando mucho más, estoy contribuyendo mucho más. Con lo cual hay que tener la conversación incómoda y hay que llegar a algo. Y yo estoy de acuerdo, que es suficiente para vivir tranquilo. Yo creo que el salario de tu startup al principio no te debería generar ahorros. Te debería generar un margen de maniobra para no ir justo ahí que digo, coño, que no pago la factura del gas y me van a cortar el suministro, ¿no? Pero no tienes que estar ahí invirtiendo con lo que te sobra del salario del early stage. Es suficiente, redondeando para arriba para que no sea un problema y ya está. Y esto cambia con la edad y con la situación vital. Totalmente. De cara a los inversores, una cosa que yo me miro como inversor es cuál es el skin in the game que tienen los founders. Es decir, cómo se pagan a sí mismos. Es que para mí es una información muy importante. De hecho, probablemente en los boards sea la única conversación donde inversores y founders tengan claramente un interés contrapuesto. ¿Cuál es su retribución directa versus... Por todo lo demás, joder, van a estar alineados, ¿no? Es el negocio. Y de hecho, son conversaciones... Primero son conversaciones incómodas entre los founders cuando se empieza. Y luego cuando la empresa pasa a ser una realidad, pasa a ser una conversación incómoda, ya no con los founders, sino con los inversores que se van incorporando y que se va replanteando, ¿no? En los boards, oye, igual, ahora que estoy facturando tanto, igual debería replantearme mi salario, ¿no? Y en esta conversación va a volver a pasar que puede ser que haya intereses contrapuestos. En las primeras etapas, yo, bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? O sea, equity y lo mínimo necesario para vivir. Venga, vamos a otras preguntas. La gente pregunta si hace frío en Indic. Hace frío en Indic. Y además, lo que pasa es que la calefacción hace mucho ruido que entra en el micro y luego no se escucha bien, ¿vale? Entonces es un trade-off entre morirse Y no de hace frío. calor. ¿Eh? Hace mucho ruido y poco calor. No, eso es otro tema. La calefacción. Más La aire, ¿no? eficiencia de la Que otra cosa. calefacción no es óptima tampoco, ¿vale? Entonces, estamos aquí, por eso voy con el anorak, ¿vale? Pero todo bien. Luego, aquí en el coworking de Indic, luego arriba se está bien, hace calor. Hace O sea, mucho si- calor. En Factorial, en la sexta planta, menos hace mucho calor. O sea, que si alguien quiere venir al coworking, que no se preocupe. Que no se preocupe. Eso sí, somos lean, ¿vale? O sea, incluso hoy, a día de hoy, las oficinas de Factorial hemos levantado cientos y pico millones de euros, pero son lean. No gastamos dinero en overheads, ¿vale? Gastamos dinero en valor para el cliente. A ver, ¿qué más? Nos pregunta más gente. Miquel nos pregunta, ¿cómo puedes tener un margen del 83% si gastas 1 millón para conseguir 1 millón de facturación? Vale. Estaba hablando yo antes de margen bruto, no margen de rentabilidad, margen bruto, hay varios márgenes. Y luego segunda, no de facturación, sino que yo estaba hablando de facturación anual recurrente añadida. ¿Vale? O sea, mi ejemplo era ir de 1 a 2. No es 1 de facturación, son 2 de facturación. Y luego margen bruto no pinta nada aquí, sino es la caja que quemas menos, o sea, dividido por el crecimiento de ARR. Y luego otra cosa, a peor margen bruto, más caja quemas. Si tú tienes un negocio como el SaaS, la facturación se queda bastante en la empresa. Si tú tienes un negocio que fabrica mesas, pues yo facturo, no sé, 200 euros por esta mesa, pero me cuesta 100 euros en materiales.
Entonces me queda menos caja. En el software, como tiene un margen bruto muy alto, de lo que facturo se me queda bastante en la empresa. Y hay que tener en cuenta el churn. El churn es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque imagínate que si tienes un churn del 1% mensual y eres capaz de conseguir con 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros de ARR, estás teniendo un negocio a larguísimo plazo de más de un 80% de margen consolidado multianual, ¿no? Entonces, oye, hay que tener en cuenta, es que es más complejo al final, ¿no? Pero tener en cuenta la facturación y el burn es útil para entender la eficiencia del capital. Y un tema un poco random, pero recomiendo muy encarecidamente que un emprendedor o emprendedora, ya sea diseñador, ingeniero o lo que sea, que tiene que tener un conocimiento básico de finanzas, tiene que saber todas las líneas de una cuenta de pérdidas y ganancias, tiene que tener un conocimiento básico, muy básico, de balances y tiene que saber las métricas de su negocio. Porque primero, para hacerlo funcionar tiene que entender lo que está pasando y luego si va a hablar con un inversor y le hace 2 preguntas y le pilla fuera de juego, pierde la credibilidad. Porque al final un emprendedor está diciendo que es un empresario y tiene que saber cómo funcionan las finanzas de una empresa porque si no, ya suficientemente difícil es como para no saber cómo gestionar una empresa. Si hay alguna pregunta por aquí, levantad la mano que tenéis prioridad, ¿eh? La audiencia física. Mira, de golpe hay muchas. Pues que aquí hay un huevo ahora mismo, por lo que veo en YouTube. Preguntan qué cobra César. No. Sí, ya lo he dicho, además. ¿Cuánto era? Lo podéis ver en el post de Christoph Jans. De cuánto debería cobrar Que un esa es la programador. calculadora de Christoph, ¿no? Claro, sí, sí. Lanza. Buenas. Que me preguntaba para una startup que está muy fase, muy early stage, desarrollando un MVP, en este caso una de software. O sea, ¿cómo le pones un valor a este MVP y cómo ves su valor en el mercado? Si existen muy pocas opciones actuales de ese tipo. Y después, cuando fijas este valor en una fase inicial, ¿qué es mejor? ¿Tirar para arriba o tirar a un valor bajo para conseguir un buen mercado y luego, a medida que vas desarrollando y consiguiendo nuevas funcionalidades, poder subir ese precio? Valores Un precio, momento, ¿no? ¿cómo te llamas y qué haces y por qué estás aquí? Bueno, me llamo Adrià y estoy estudiando inteligencia artificial en la UPC junto con mi compañero Javi, que estamos en segundo de carrera y bueno, estamos intentando desarrollar una startup sobre un software en el apartado de loyalty. Un poco, por ejemplo, me pareció muy interesante la charla que tuvisteis con el fundador de Loyal Guru. Y bueno, estamos apostando por un modelo diseñando primero un software y queremos potenciar en un primer momento la alta del cliente, que es algo que no se da mucha importancia en ese proceso de alta, que sea eficiente, y luego hacer una buena gestión de los datos gracias al conocimiento que estamos adquiriendo por nuestra parte y gracias al tratamiento de datos que estamos consiguiendo gracias a la carrera de inteligencia artificial. Vale. A ver, MVP. Es un tema que hemos hablado algunas veces. ¿Se puede responder yo o si tenéis vosotros? Dale. Yo te puedo contar lo que hemos hecho nosotros en Factorial, ¿vale? Que no significa que sea lo que hay que hacer. Siempre damos nuestra perspectiva desde nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros hemos sido de la escuela de empezar con un precio bajo, validar el uso y resolver el problema, que es un punto importante, y luego sistemáticamente ir subiendo el precio. De una forma sistemática y medida. Y de hecho, en los últimos 4 años ha sido con ciclos anuales, ¿vale? O sea, hemos subido los precios cada año. De hecho, acabamos de subir el precio ahora. Entonces, con esto hemos ido viendo y validando y dando cierta flexibilidad, pero somos además un modelo Sales Touch, donde hay una conversación, porque no sé cuál es tu modelo, pero si tu modelo es completamente self-serve, que no puedes conocer y hablar con tu cliente, es un poco más difícil y un poco más cuantitativo el ver qué pricing tienes que tener, mientras que si es un modelo más de ventas, esta conversación se puede producir de forma natural. Entonces puedes en cierto momento autorizar cierto descuento, cierta flexibilidad en el precio y luego finalmente acabar consolidando y haciéndolo más rígido, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? Nosotros empezamos tan baratos que éramos gratis, ¿vale? Durante 3 años y luego empezamos a cobrar por el software, pero siempre haciendo un estudio, tampoco nada muy profundo, pero un estudio de todos los competidores y colocándonos abajo
haciendo un estudio que es abrir la página de pricing de todos los competidores. Sí. Que nadie se piense que hay que contratar a McKinsey. No hay ¿vale? O McKinsey. sea, No hay McKinsey. Entonces, dentro de todo lo que es el panorama de pricing, colocarnos en el percentil, en el cuartil más bajo. Y a partir de ahí, a medida que vamos viendo un NPS bueno y un uso consolidado, ir subiendo. ¿Vale? Esa ha sido nuestra escuela. Hay gente que hace lo contrario, que se coloca arriba del todo, si cuela, y si no, luego Yo creo que es más difícil bajar el precio que subirlo. depende mucho del modelo de financiación de la compañía. Si estás bootstrapping a pulmón y no tienes dinero, la facturación y el cash flow es lo que te permite vivir, con lo cual ahí tienes que optimizar quizá clientes grandes que paguen mucho, periodos largos y luego tú a correr y a entregar esa promesa. Pero claro, cuando pagan mucho la expectativa es muy alta, ¿no? Cuando tú tienes inversión o puedes aguantar unos meses facturando poquito de varios clientes, pues puedes hacer un precio más bajo. O sea, depende del segmento que te dirijas, enterprise, pyme o mitad o consumidor, y del tipo de financiación. Si eres enterprise y vas a pulmón, yo diría precios altos y pocos clientes y a fliparles. Si eres SME, lo que ha dicho Bernat, que es el caso de Factorial, y con financiación. Luego el tema es que hay infinitas variables que puedes tener en cuenta para montar esto, porque también puedes tener en cuenta, hostia, este MVP que yo estoy montando es en un mercado que ya está demostrado que las empresas de mi target ya están pagando por productos así, porque si es así quizás puedes empezar con precios más bajos para reducir la barrera de entrada y que prueben tu producto simplemente por el hecho de que es más barato y luego ya vas a ir subiendo precios como Factorial. O oye, igual necesitas validar que la gente va a pagar por esto, entonces lo tienes que poner aún más bajo, ¿sabes? Entonces, depende mucho de todas estas variables, tanto el estado del mercado en el que estás, ¿qué más hemos dicho? La segmento. financiación de la empresa, el segmento al que vas, el approach de ventas también. Seguramente si haces self-service, por ejemplo, puedes optar, también depende del producto, pero por un modelo freemium, donde al principio no empiezan pagando nada, les captas, empiezan a utilizar el producto y luego, en base a uso de producto o otras cosas, es donde les empiezas a cobrar. Yo Depende mucho. este modelo cada vez lo veo menos, ¿eh? Porque ¿Cuál? El modelo freemium. Díselo Figma. ¿Eh? Díselo Figma. Bueno, es muy consumer. Yo en B2B realmente, o sea, veo muy difícil validar una propuesta de valor sin euros. O sea, la gente puede utilizar muchas cosas, pero luego cuando empieza a cobrar, desaparece todo el mundo. Entonces, validarlo con euros te da un doble incentivo. Un incentivo de que realmente tu cliente está validando una cantidad X tu producto y la solución que le estás dando a su problema. Y luego te da un incentivo a la X persona que está trabajando en tu empresa que tiene que venderlo y que, pues, si tiene un modelo de comisión, tiene un modelo de objetivo, lo que sea, el modelo que tenga, cuanto más facturación haya capturada ahí en esta transacción, seguramente más le podrá reconocer su trabajo y más motivación tendrá a experimentar y a probar cosas para venderle, ¿no? Y tiene otra ventaja secundaria que es que paga las nóminas. Bueno, esto ya además, efectivamente. Otra cosa a tener en cuenta también, ya para acabar la pregunta, es el precio juega un papel muy importante en el commitment que tiene tu cliente. Entonces, si tú estás ofreciendo un producto gratis y te das cuenta de que no tiene engagement, de que la gente no está invirtiendo en implementarlo, etcétera, etcétera, quizás te compensa poner un precio incluso más alto del que tienes, para que la gente vea que se está dejando los euros en tu producto y esto les obliga casi a utilizarlo más y a darte más feedback y acabas mejorando el producto. Que también es algo que experimentamos en Factorial con la diferencia entre los free y los paid. Sí, y otra, o sea, de hecho esto que has dicho me ha recordado una conversación que tuvimos la semana pasada con uno de nuestros inversores, que es sobre el hecho de cobrar por un onboarding, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que los que hacemos SaaS parece que la facturación no recurrente es malvada, es terrible, no queremos facturaciones recurrentes, solo queremos MRR. Y aparte de que toda facturación es buena, porque permite pagar facturas, realmente ayuda cuando tienes un cliente. Si tienes un producto, ¿no? Como por ejemplo, con este inversor hablamos de un agente que hace un producto para punto de venta en una peluquería, por ejemplo, ¿no? Y te mandan un tablet. Pues claro, mucha gente se suscribía por $99 al mes, les mandaban la tablet, pero nunca se ponían a instalar la tablet, a formar a los peluqueros a cómo usarla y tal. Y haciendo un onboarding que costaba, me lo invento, $1,000 o $2,000, de repente garantizaban el onboarding satisfactorio, ¿no? Entonces, ese compromiso de decir, oye, es que estos 1.000 euros, si no hago el training esta semana, los pierdo.
sí, nadie quiere tirar $1.000 o los que sean a la basura, ¿no? Entonces, a veces cobrar te sirve para este compromiso, aunque no sea pricing de MRR recurrente de producto, sino que sea una factura del training, la formación, la configuración, etc. De hecho, en Factorial también tenemos setup fee para algunos clientes, dependiendo del tamaño de lo que quieren que les ayudemos, que es facturación, que no es MRR, pero que tampoco sobra. Gracias. Muchas gracias. Mira. Hola, buenas tardes. Soy María, encantada. Bueno, tengo varias preguntas, pero primero quería decir que soy consultora de recursos humanos y de hecho he adquirido Factorial para uno de mis clientes Muchas finlandeses. Así que genial. Y bueno, primero la primera pregunta. Tú has comentado, Bernat, que estuvisteis 3 años ofreciendo la plataforma de forma gratuita. Entonces, en este caso, entiendo que teníais financiación detrás, ¿sí? Teníamos financiación y teníamos ideas de cómo monetizar. De bombero, ¿no? Y gastábamos muy poco. Otra cosa es que no monetizamos, pero teníamos ideas de monetizar alternativas a cobrar por el software, que fueron cambiando. Al principio era, queremos intermediar los beneficios que las empresas daban a sus empleados, y de hecho llegamos a estar incluso licenciados para ser brokers de seguros, pero era un negocio de mucho volumen y poco margen, y vimos que la trayectoria a la que nos llevaba no era suficientemente rápida o agresiva para montar un negocio grande alrededor de esto, y decidimos pivotar. Luego pasamos a intermediar las nóminas sí, la elaboración de nóminas, un modelo más de professional services, que luego vimos que no seríamos nosotros los mejores en escalar un negocio de tanta operación humana, digamos, ¿no? Entonces, finalmente dijimos, bueno, pues vamos a cobrar eso del SaaS, vamos a ver si esto funciona. Y efectivamente, cobrando por el software, también es verdad que 3 años de desarrollo de producto, validado con clientes que lo utilizaban y tal, nos llevó a pasar a un modelo de pago que nos sorprendió muchísimo. La gran mayoría de gente que utilizaba el producto pagó. Y teníamos financiación. O sea, entiendo que, bueno, nosotros tenemos una idea en este caso y estamos trabajando en el MVP y de hecho formamos parte de una incubadora. Entonces, mi pregunta es, claro, ¿qué recomendáis en este caso? O sea, plantear la idea, trabajar el pitch y tal y buscar financiación, o realmente sacar el MVP al mercado, validar la idea y la financiación. Es que hay muchos caminos, ¿no? Para hacer las cosas, pero hoy comiendo me preguntaban, oye, una pregunta que no tiene ningún sentido, pero por alguna razón todo el mundo hace, que si volvieras a empezar, ¿volverías a hacer lo mismo? Yo siempre respondo lo mismo, no haría lo mismo, no levantaría ni €1, no cometería ni uno de los errores que he cometido. Iría directo donde hay negocio, donde hay producto, lo financiaría como sea con mis propios recursos y, bueno, haría igual una ronda cuando sea unicorn, ¿vale? Y me diluiría un 5%. ¿Vale? Igual eso es lo que haría, pero eso no funciona así. Entonces, claro, cuanto tú más puedas validar que tienes un negocio que funciona, que crece y que genera margen sin recursos de terceros, más control vas a tener de tu compañía, más va a ser más rentabilidad, más todo. Entonces, claro, dices, oye, tengo un PowerPoint y una idea, voy a levantar pasta, pues good luck, ¿no? Claro, esa es la respuesta, yo creo, ¿no? Sí, o sea, lo mejor es con el PowerPoint ir a un cliente, que el cliente te pague por adelantado 1 año o 3 años de ese producto que no existe, luego vayas y lo construyas, luego otro cliente y tal, y cuando ya hayas demostrado vas a levantar financiación, que será mucho más fácil y con mejores condiciones. Eso es lo ideal para mí. Ahora, si encuentras a alguien que te invierte en un PowerPoint a buenas condiciones, ¿por qué no, no? Pero es muy difícil. Es difícil. Y lo último, a la hora de buscar datos para validar estas ideas en el mercado, en nuestro caso, nos está costando bastante porque es como un sector más específico, no es tanto en el sector business que las consultoras hagan estudios. Entonces, en este caso, no sé si tenéis alguna recomendación. ¿Cuál es la idea en 30 segundos? No la quiero contar. Vale, no pasa nada. Era para poder ayudar un poco más. A validar datos. la existencia de, A validar, sí, o sea, de demanda. Sí, en mi experiencia no son datos en general lo que te valida una idea. Es hablar con gente que tiene problemas. Y como más grande sea el problema, pues ese es el dato, ¿no? Sí. La gente se excita mucho cuando hablas de ese problema, pues ahí merece la pena investigar un poco más. Justamente es un servicio que
no existe. No existen en ese. Pero hay en muchos ese servicios que no entorno. existen y no pasa nada que no existan. ¿Sabes? O sea, no hay Bueno, un dron que te pase el perro. No, pero no es un problema. claro que hay la necesidad, porque hay muchas empresas Eso es lo que hay que validar. que estamos en el sector y no funcionan, y entonces estamos mirando de hacer. Ser esto. insiders es un dato muy bueno. O sea, conocer muy bien el problema y el sector, eso ya es una ventaja. Ahora, Claro, luego también hay claro. que saber hacer la solución. Pero después hay como que cuantificar, porque al final ahora estamos en un momento que tenemos que definir el TAM, el SOM y lo otro, y es como, claro, no podemos extrapolar o no sabemos si hay 1 millón de personas o 2 o 3, porque realmente no tenemos la certeza de eso. Sí, sin saber el problema es difícil ayudaros, pero en general hay que entender, ¿no? Pues si ayudas a una cosa que ayuda a todos los hombres del planeta, pues la mitad de la población ya lo tienes, ¿no? Si ayuda a todas las empresas de entre 10 y 1000 empleados, pues vas al registro de la Unión Europea y al de Estados Unidos y al de 4 países grandes más y ya tienes un número aproximado. Si es mucho más nicho, ahí sí que tienes que buscar datos, pero datos un poco a lo gordo, ¿eh? Tampoco hay que saber si hay decenas, miles, millones o miles de millones. Con eso ya llegas a una... Gracias. Gracias. No sé, Y ¿alguna gracias última pregunta? por utilizar Factorial. ¿Hay alguna última pregunta? A ver, aquí hay, por ejemplo, hay gente que pregunta dónde ver las operaciones que se están produciendo de financiación. Nosotros utilizamos Crunchbase, ¿vale? Recomendamos a todo el mundo que esté súper al día de su sector y de qué financiación están recibiendo las empresas y cuánto vale el kilo de equity de esta empresa. O sea, es importante tenerlo claro. A nivel de facturación, en España pues está el registro mercantil y yo que sé, Informa, herramientas así. Y a nivel internacional pues está Knowler, está ZoomInfo, están distintas herramientas. O está buscar en Google Revenue Last Year de X empresa y encontrar un par de blog posts o press release que hablan de ello. Y luego hay una cosa muy tonta que hacemos nosotros en el podcast, que es ir a ver en la página de una empresa que te dice tengo 12.500 clientes, ver la página de precios, asumir un promedio más o menos a ojo y multiplicar. O sea, hay maneras de saber si una empresa está facturando miles de euros, millones o cientos de millones. O sea, al final, muchas empresas son muy bocazas en sus notas de prensa, en sus podcasts, en varios sitios, y es realmente fácil sumar 2 más 2. Pasa que normalmente tienes que dividir por la mitad, ¿no? Porque todo el mundo... Sí, a ojo, le a gusta ojo. exagerar un poquito. Vale, pues vamos a la última sección, Francesc. Sí. Pasemos al pitch. Mientras preparan la pantalla, una pregunta es que me hacen gracia. ¿Cuánto rato pasa desde que os despertáis a que os ponéis a trabajar? Hostia. Es muy concretas estas De nuevo preguntas. volvemos a qué es trabajar, ¿no? Si me despierto y pienso en Latitude, ¿estoy trabajando? ¿Esta es tu respuesta? Sí, no lo sé. Claro. 1 hora o así. 1 hora o así. ¿Tú, Bernard? Minutos. Minutos. Sí. O sea, Porque estás yendo a lo duermes de- en la OFI, ¿no? No, pero porque, coño, abres el móvil y sí, yo sí, qué eso es sé, terrible. claro, Ah, bueno, claro, si eso cuenta. siempre es el típico Segundos, freak que se sí, levanta sí. a las 6. Yo no soy yo, ¿eh? Y que te ha mandado ya un Slack o un mail o algo y lo leo. Venga, vamos al proyecto. Mientras tanto, ¿tú estás leyendo algún libro de finanzas, Jordi? No, ahora no. Te preguntan aquí, ¿eh? No. Mira, antes preguntaba sobre libros. Justo me empecé a leer el segundo de Ben Horowitz, que me está costando un poco y no me apetece leérmelo. Cultura, no sé qué. Sí. Y me empecé a leer ayer, a ver si este engancha, The Secrets of Sand Hill Road, de Scott Cooper, que es otro general partner de Andreessen Horowitz, que lo tenía en la lista del Kindle. A ver qué tal. Hice un esfuerzo enorme para acabarme de Power Law. No, ese es aburridote. Sí, ese cuesta. Enorme. Hay que empujar. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!